Buenos días, Magíster Sonia. Buenos días, compañeros, colegas. Mi tema que me ha tocado hablar hoy día es antirrítmicos. Dentro de ellos vamos a tocar un par de fármacos que es la adenosina, el verapamilo, la natocido y la digoxina. ¿Correcto? Antes de entrar a una introducción sobre lo que son medicamentos antirrítmicos, vamos a hablar un poco de lo que son arritmias cardíacas. Correcto. Las arritmias cardíacas dice que se domina a cualquier anormalidad del ritmo cardíaco debido a un trastorno originado ya sea en la generación y la producción del impulso cardíaco y o trastornos en la conducción del impulso. Las arritmias cardíacas pueden hacer que tengas una sensación de aleteo o del corazón acelerado y pueden ser inofensivas. Sin embargo, algunas arritmias cardíacas pueden provocar signos y síntomas leves y que a veces ponen en riesgo la vida de la persona, ¿no? Sin embargo, a veces es normal que una persona tenga un ritmo cardíaco rápido o lento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede aumentar con el ejercicio y disminuir en el momento del descanso o del sueño. El tratamiento de las arritmias cardíacas pueden incluir medicamentos, en este caso ya he mencionado algunos medicamentos antirrítmicos, pueden también presentarse procedimientos con catéter, dispositivos implantados o cirugía para controlar o eliminar los latidos cardíacos rápidos, ya sean lentos o irregulares. ¿Sí? Hay que llevar un estilo de vida saludable que puedan evitar y prevenir daños cardíacos para no desencadenar ciertas arritmias cardíacas. ¿Correcto? Vamos a hablar lo que son tipos de arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas generalmente se dividen en dos categorías, las ventriculares y las supraventriculares. Las arritmias ventriculares se producen en las cavidades inferiores del corazón, que son los ventrículos, y las arritmias cardíacas supraventriculares se producen en la zona que se encuentra encima de los ventrículos, o sea, ¿no? Generalmente en las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, ya que cuenta con los latidos del corazón pueden ser mayores de 100 latidos por minuto, que vienen a ser las taquicardias, y los 60 latidos menores por minuto, que vienen a ser las bradicardias, ¿correcto? Dentro de ello vamos a hablar sobre las bradiarritmias. Las bradiarritmias no son bradicardia, que cuentan con una frecuencia muy baja de menos de 60 latidos por minuto, se produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no se genera en el marcapasos natural del corazón, o sea, en el nódulo sinusal o sino auricular, o no es evidenciado en las cavidades inferiores del corazón como los ventrículos que van por las vías correctas. La bradicardia afecta principalmente a personas mayores, pero también puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. Pueden ser niños que también hayan nacido con alguna enfermedad congénita o pueden tener problemas del sistema nervioso, ya que no comunica el corazón que debe bombear más, ¿no? O el nódulo sinusal puede estar dañado, ¿correcto? Dentro de ellos tenemos lo que son las bradicardias sinusales. Perdón. El impulso cardíaco nos dice que la bradicardia sinusal se genera con una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Puede ser fisiológica asociada con personas sanas y deportivas. En la fisiológica también nos dice que cuando aumenta el tono vagal disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y en la bradicardia patológica nos dice que la frecuencia cardíaca no aumenta a pesar de los estímulos que tiene el cuerpo, digamos, ya sea una fiebre o por hemorragia, ¿correcto? Continuando, tenemos lo que son los ritmos de la unión aurículo-ventricular. ¿Sí? La unión de las aurículo-ventricular nos dice que esa bradicardia nos da señales eléctricas del corazón, pero que no viajan correctamente desde las aurículas hacia los ventrículos. Si esto ocurre, la afección se denomina bloqueo cardíaco o bloqueo aurículo-ventricular. ¿Sí? Dentro de ello vamos a contar con tres tipos de bloqueo, el de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado nos vamos a decir que es un bloqueo cardíaco leve. Todas las señales eléctricas de las aurículas llegan hacia los ventrículos, pero la señal se hace más lenta y existe una distancia entre la onda P y un intervalo, ¿correcto? En el bloqueo cardíaco de segundo grado vamos a encontrar que no todas las señales eléctricas
llegan a los ventrículos. Algunos latidos se interrumpen y eso provoca que el ritmo cardíaco sea un poco más lento y se ocasione de manera irregular. Y en el bloqueo cardíaco de tercer grado, vamos a decir que ninguna de las señales de la aurícula llega a los ventrículos. Cuando eso sucede, los ventrículos suelen latir por su cuenta, pero a un ritmo súper más lento, ¿sí? Luego vamos a hablar de lo que son las taquicardias o taquiarritmias. Es una frecuencia muy elevada de más de 100 latidos por minuto. Hay diferentes tipos de taquicardia en donde se origina el ritmo acelerado. Si se originan en los ventrículos, se denominan taquicardias ventriculares y por encima de los ventrículos se denominan taquicardias supraventriculares, ¿correcto? Vamos a empezar con lo que son las taquicardias supraventriculares. Dentro de ellos vamos a hablar que la taquicardia auricular es generada en una zona concreta de las aurículas, ¿no? Suelen ser persistentes, de larga duración y son un poquito difíciles de normalizar. Y se asocian a factores como bronquitis crónica, descompensada en un paciente que tenga hipertiroidismo, ¿correcto? También nos dice que para su tratamiento suelen precisar fármacos tanto como para eliminarlas o para reducir la frecuencia cardíaca y que se toleren de mejor manera. En ocasiones pueden ser también necesario tratarlas con una ablación o por radiofrecuencia, ¿correcto? Dentro de ello también tenemos lo que es la fibrilación auricular. ¿Sí? La fibrilación auricular nos dice que es un ritmo rápido e irregular debido a los movimientos convulsivos de las fibras musculares del corazón. Entonces, nos dice que esta arritmia sostenida frecuente que aparece sobre todo en personas mayores o con alguna cardiopatía, aunque también puede darse en personas jóvenes con corazones estructuralmente normales, digamos así. Se caracteriza por un ritmo rápido, pero totalmente irregular, producido por una actividad eléctrica auricular caótico y con múltiples focos de activación. Su presentación clínica es muy variable, pudiendo provocar síntomas como palpitaciones rápidas, palpitaciones irregulares, sensación de falta de aire, puede haber mareo, dolor de pecho o en algunos casos puede ser asintomática, ¿correcto? También sabemos que la sangre acumulada puede formar los coágulos, ¿sí? Si un coágulo de sangre se desplaza del corazón al cerebro y se obstruye en una arteria cerebral, que sabemos que son muy pequeñas, puede producirse un accidente cerebrovascular. Por ese motivo, muchos pacientes con fibrilación auricular deben de tomar medicamentos antiplaquetarios, que esos medicamentos que hacen que pueden evitar que se formen coágulos y poder prevenir lo que son los accidentes cerebrovasculares. ¿Correcto? Dentro de ello también vamos a hablar lo que es aleteo o flúter auricular. Nos dice que el flúter auricular es similar a la fibrilación auricular. En cuanto al riesgo tromboembólico, ¿sí? Para en este caso la frecuencia cardíaca suele ser un regular producida por un fenómeno conocido como reentrada auricular. Generalmente eso se asocia a cardiopatías crónicas o enfermedades pulmonares o el paciente va a llevar tratamiento similar a lo que es una fibrilación auricular, ¿correcto? También podemos decir que eh, se les denomina contracciones auriculares prematuras y se producen cuando las aurículas se contraen antes de lo debido, ocasionando un ritmo cardíaco irregular. Dentro de ellas también tenemos lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. No lo he colocado, pero les hago de mención que el síndrome de Wolff-Parkinson-White estaba dentro de un grupo de anomalías ocasionadas por las vías de conducción adicionales entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Debido a estas vías de conducción, las señales eléctricas llegan a los ventrículos mucho antes de lo debido, entonces, y regresan a las aurículas. Este resultado hace una frecuencia cardíaca muy elevada, y los que padecen este síndrome de Wolff-Parkinson-White nos dice que pueden sufrir de mareos, palpitaciones, dolor en el pecho y muchas veces presentan lo que son desmayos, ¿no?
Ahora vamos a hablar de las taquicardias ventriculares. Dentro de las taquicardias ventriculares nos dice que son las que se originan en los ventrículos, ¿no? Como su nombre lo dice, y son muy frecuentes en pacientes con cardiopatías y en general más peligrosas que las supraventriculares, ¿correcto? Nos dice también que la taquicardia ventricular es cuando el nódulo sinusal ya no controla el latido de los ventrículos, sino que de otras zonas, ¿no? A lo largo de la vía de conducción eléctrica inferior asumen la función de un marcapaso. Como la nueva señal no se desplaza por el músculo cardíaco por la vía normal, el músculo, el músculo cardíaco no late en forma normal. Entonces, aquí es donde se aceleran los latidos y el paciente siente palpitaciones, ¿no? Y puede sufrir también de síncope. Dentro de las subdivisiones de las taquicardias ventriculares encontramos la extrasístole, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ¿correcto? Entonces, dentro de las contracciones que se le dice ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares, vamos a hablar de lo que son, que el impulso que surge de un punto aislado del ventrículo, que es un foco ectópico, y que se anticipa respecto al ritmo habitual, seguido normalmente de una pausa hasta el siguiente latido normal. Entonces nos dice que hay una pausa compensadora. Aunque son más frecuentes en pacientes, como ya lo vuelvo a decir, en algún tipo de cardiopatía, también son muy frecuentes pacientes con corazones normales, como se dice, ¿no? Que no sufren de ninguna cardiopatía. Generalmente las contracciones prematuras no generan muchos síntomas, pero en ocasiones pueden ser percibidas como una pausa en el latido cardíaco y no se asocian a un mal pronóstico en pacientes sin cardiopatías, ¿no? Dentro también podemos decir que las contracciones ventriculares prematuras es un tipo menos grave de arritmia ventricular, ¿no? Podemos decir que es un poco menos grave, pero si el paciente sufre de alguna enfermedad cardiovascular o tiene antecedentes de taquicardia ventriculares, la extrasístole en esta ocasión pueden producir una arritmia más grave, se puede volcar a más grave, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la taquicardia ventricular. ¿Correcto? La taquicardia ventricular se divide en taquicardia ventricular sostenida y taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, vamos a hablar de la taquicardia ventricular. Nos dice que es cuando el nódulo sinusal ya no controla el latido de los ventrículos, ¿correcto? Ya no controla el latido. Ahora, entonces, hablemos de la taquicardia ventricular no sostenida. Nos dice que se trata de los impulsos ventriculares consecutivos que duran menos de 30 segundos y después cede espontáneamente en pacientes con cardiopatías en peor pronóstico y mayor riesgo de muerte súbita. ¿Sí? Y la taquicardia ventricular sostenida es la sucesión de los impulsos ventriculares a una frecuencia de más de 100 latidos por minuto que dura más de 30 segundos. Son más frecuentes en pacientes con cardiopatías, ¿ok? Pero los síntomas suelen ser palpitaciones, puede haber dolor torácico, mareo, pérdida de la conciencia y no ceden espontáneamente. Puede ser necesario tratarlas mediante los fármacos antiarrítmicos, ¿correcto? Eh, Vamos a hablar de lo que es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular nos dice que esa es una arritmia de forma más grave, que son latidos irregulares no controlados. En lugar de tener una sola pulsación a destiempo de los ventrículos, es posible que varios impulsos se originen al mismo tiempo en diferentes lugares. O sea, nos dice que todos ellos estimulan al corazón a latir. Por consecuencia, se producen latidos mucho más rápidos y desordenados que pueden alcanzar hasta los 300 latidos por minuto. A causa de estos latidos caóticos, el corazón bombea muy poca sangre al cerebro y el resto del organismo. Y es posible que la persona se desmaye. Es necesario obtener asistencia médica inmediata y, si es posible, iniciar unas medidas
de reanimación cardiopulmonar, o podemos también dar lo que son descargas eléctricas, ¿no? Esta fibrilación ventricular es una arritmia frecuente en el infarto agudo de miocardio. Aunque no tiene mal pronóstico a lo largo del plazo, si el paciente es reanimado a tiempo y supera la fase aguda del infarto, ¿no? Cuando se asocian a otras cardiopatías, el pronóstico a largo plazo suele ser un poco dificultoso y mayor en la tasa de recurrencias, precisando, ¿no?, frecuentemente la implantación de un desfibrilador. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a hablar lo que son los fármacos antirrítmicos. ¿Correcto? Los fármacos antirrítmicos, vamos a hablar que se denomina antirrítmico a un grupo heterogéneo de sustancias utilizadas con el objetivo de suprimir o prevenir o revertir las arritmias cardíacas. Junto a la estimulación eléctrica programada, la implantación de un marcapaso, la cirugía y esto constituyen a nuevas bases terapéuticas para la arritmia cardíaca, ¿correcto? También decimos que podemos encontrar, ¿no?, en reemplazos las cirugías cardíacas, ¿correcto? Las alteraciones del ritmo cardíaco son el resultado de anomalía en la génesis del impulso cardíaco, como las alteraciones del automatismo, la secuencia de activación del miocardio, que son alteraciones en la conducción conducción o reentrada. Esas anomalías del automatismo de la conducción del impulso cardíaco pueden ser desencadenadas por cambios en los mecanismos iónicos responsables de la génesis o el mantenimiento de las potenciales de las acciones cardíacas. ¿Correcto? Dentro de la clasificación de antirrítmicos vamos a encontrar 4 clases de antirrítmicos. Dentro de ellos vamos a hablar primero sobre la clase 1, que son los bloqueadores del canal de sodio. ¿Correcto? Esta clasificación, por cierto, ha sido una clasificación tradicional elaborada por Williams en 1970 sobre la base del mecanismo de acción dominante. Está siendo revisada, pero continua, usándose como parámetros para el estudio de los antirrítmicos. ¿Sí? Ahora sí, continuamos con la clase 1 de los bloqueadores de canal de sodio. Los bloqueadores de canal de sodio nos dice que son estabilizadores de la membrana que se comportan de manera similar a los anestésicos locales. En efecto, producen como consecuencia una disminución de la excitabilidad y de la velocidad de conducción intracardíaca. En forma particular, los antirrítmicos de clase 1, como van a ver, se van a subdividir en 3 clases. Encontramos la clase 1A, que es un bloqueo para un bloqueo leve, la clase 1B, que es para un bloqueo moderado, y la clase 1C, que es unos bloqueos potentes. ¿Correcto? Nos dice que los bloqueadores de canales de sodio son también estabilizadores de la membrana, ¿no? Los efectos de los agentes de la clase 1 se evidencian sobre los potenciales de respuesta rápida, y también aquí pueden modificar un poquito lo que es la amplitud y la velocidad del ascenso en la fase 0. ¿Sí? Dentro de los bloqueadores de la clase 1A, que es un bloqueo leve, nos dice que estos fármacos interactúan con un grado intermedio en los canales de sodio, y podemos contar con los siguientes fármacos, que es la quinidina, la procainamida y la disopiramida. ¿Sí? Dentro de la clase 1B, que es un bloqueo moderado, nos dice que estos fármacos interactúan ya un poco con los conductores de sodio también. Exacto. Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar lo que es la lidocaína, la mexiletina, la fenitoína, la eliletina, la tocaína y la moricicaína. ¿Correcto? Y los bloqueadores potentes son fármacos que actúan lentamente pero potente en los canales de sodio, que son la flecainamida, la encainamida y el propafenona. Disculpe, listo. Dentro de los bloqueadores de clase 2 vamos a encontrar bloqueadores beta adrenérgicos. Nos dice que los fármacos que producen un bloqueo competitivo y reversible de las acciones que actúan con las cetocolaminas ejercen a través de los receptores B adrenérgicos cardíacos. ¿Sí? Dentro de ellos vamos a encontrar los medicamentos como el propanolol, el atenolol, el metoprolol y el timolol. La clase 3
de bloqueadores de canales de potasio, vamos a saber que esos agentes no actúan de modo selectivo sobre los canales de potasio. También lo hacen sobre los canales o receptores que interactúan especialmente con el sistema adrenérgico. Dentro de estos grupos de fármacos podemos encontrar la miodarona, el bretilio, el sotalol y el dofetilide. Y en la fase 4 de medicamentos, que son los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Los dos fármacos bloquean a nivel cardíaco y es responsable del acoplamiento, excitación o contracción de la despolarización del nódulo sinusal y aurículo ventricular, ¿correcto? Dentro de ello vamos a encontrar el verapamil, el diltiazem, el bretilio y la dronadrona. Ahora les voy a mostrar una imagen donde podemos ver la clasificación de los antirrítmicos. Como ya le digo, el primero es los bloqueadores del canal de sodio, que tenemos acción intermedia, acción rápida y acción lenta, ¿correcto? Y también encontramos los beta-adrenérgicos, encontramos los del canal de potasio y los del canal de calcio. ¿Sí? Como vamos a ver aquí en la imagen, los de canal de sodio en los de acción intermedia moderado nos dice que retrasan la repolarización y alargan la duración del potencial de acción, ¿no? Está indicado en pacientes con Wolff-Parkinson-White, en arritmias ventriculares y la fibrilación auricular, ¿correcto? Dentro de ellos también tenemos la clasificación del 1B, que reducen o acortan el potencial de acción. El tratamiento está indicado en pacientes con un infarto agudo de miocardio, taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Y también la clasificación 1C, que nos dice que reducen la velocidad de la conducción, que encontramos en pacientes con fibrilación auricular, paroxística o taquiarritmias, como ya les comenté, las taquiarritmias, ¿no? Los bloqueadores beta-adrenérgicos encontramos que disminuyen el automatismo y está indicado en pacientes con infartos de miocardio, taquiarritmias, recurrentes. Perdón, disculpen, en lo que es los bloqueadores, en los siguientes bloqueadores de potasio, nos dice que eso propaga la repolarización y duración del potencial de acción. Esos medicamentos están indicados más que todo en pacientes con taquicardias supraventriculares, paroxistias recurrentes y las fibrilaciones auriculares. Y en los bloqueadores de clase 4, que son los de calcio, nos dice que deprime la función de las células calcios dependientes del nódulo sinusal y auroventricular, como ya se los expliqué. Entonces, esos medicamentos están indicados en supresión, en fibrilación, en flutter y en taquicardia auricular. Ahora hablemos de los siguientes fármacos como la adenosina. La adenosina es un fármaco que viene en presentación inyectable, su frasco es endovenoso, viene de 6 miligramos en 2 mililitros. ¿Correcto? La adenosina es un nucleósido constituido por adenina y ribosina, que se utiliza para la conversión del ritmo sinusal de taquicardias supraventriculares paroxísticas. También lo podemos usar en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, y la adenosina inhibe su actividad automática del corazón, ¿no? Mientras que las células auriculares acortan la duración del potencial de acción. ¿Correcto? El uso clínico de este fármaco antirrítmico nos dice que es la conversión rápida al ritmo sinusal de taquicardia, específicamente en la reentrada nodal y las asociadas a las vías de conducción anómalas, ¿sí? Y también nos va a indicar, en qué está indicado, que la adenosina es un fármaco que nos va a ayudar al diagnóstico de taquicardias supraventriculares que que se encuentren con complejos en el QRS, ya sean anchos o estrechos, ¿no? Aunque también no revierte lo que es el flutter y la fibrilación auricular, ni taquicardia ventricular a ritmo sinusal, ¿correcto? Eh, También sabemos que la adenosina se administra por vía intravenosa o endovenosa rápidamente, ¿correcto? Rápidamente aclarada de la circulación mediante a la captación celular, principalmente por los eritrocitos y las células endoteliales vasculares. Este proceso implica que
un sistema transportador específico de nucleócidos a través de la membrana que es reversible. ¿Correcto? Dentro de la administración, ya como les expliqué, se administra de manera intravenosa rápida y después de un bolo de adenosina hay que tener cargado una jeringa de 20 mililitros de suero fisiológico y pasarlo inmediatamente después que hayamos terminado de pasar el bolo de adenosina, ¿no? La adenosina está contraindicado en pacientes que presentan enfermedad pulmonar obstructiva, hipotensión grave, pacientes con marcapaso que estén en funcionamiento. ¿Correcto? La adenosina no tiene un tiempo mayor de vida que no sea de 10 segundos, ¿sí? Y bueno, uno de sus efectos adversos de la adenosina está el dolor torácico, el enrojecimiento facial, puede haber fibrilación auricular, puede existir visión borrosa y como puede existir también náuseas. En cuidado de enfermería de la adenosina tenemos que saber calcular la dosis, como ya sabemos, verificar los 11 correctos antes de administrar algún tratamiento y como ya les expliqué, se administra por vía intravenosa rápida en bolo y en caso de que se administre por vía periférica, se debe utilizar una vía de grueso calibre, ¿no? Y en caso de utilizar vía venosa central, se debe administrar por el lumen proximal. En ambos casos se debe utilizar una llave de 3 pasos y con una jeringa de solución fisiológica cargada, ya que el bolo debe ser seguido de un lavado rápido con la solución fisiológica. Hay que continuar con la monitorización del trazo electrocardiográfico y también como la fibrilación y el flúter auricular no incluyen el nódulo auricoventricular como parte del circuito de reentrada. La adenosina no detiene las arritmias cardíacas. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a hablar lo que es el verapamil. El verapamilo es un fármaco antagonista de calcio que reduce la entrada de calcio al interior de las células del miocardio y los vasos sanguíneos como consecuencia del bloqueo de los canales de calcio dependientes del voltaje. El verapamilo eh, ejerce su acción preferentemente sobre las células del corazón, reduciendo la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Se clasifica como un antirrítmico de clase 4 según la clasificación de Williams, ¿no? Como ya les expliqué. Dentro del verapamilo nos dice que también el verapamilo se absorbe completamente por el tracto gastrointestinal y en primer paso se metaboliza en el hígado. Pero las dosis orales requieren mayor tiempo de 2 horas para alcanzar las concentraciones en el plasma, ¿no? Por lo que su biodisponibilidad es tan solo del 10 al 20%. Se encuentra muy distribuido en las proteínas de plasma. Su vida media plasmática es aproximadamente de 5 horas y podemos tener un 80 a 90%, ¿no? El medicamento se excreta principalmente por los riñones como metabolismo. También se puede eliminar por la bilis y las heces fecales. Correcto, el verapamilo viene en 2 presentaciones, que es de manera endovenosa en un frasco de 5 mililitros, en 5 miligramos, perdón, en 2 mililitros. Y de vía oral podemos encontrar comprimidos de 80 miligramos. ¿Sí? También puedo decirle que el verapamilo es un inotrópico negativo. Está indicado en pacientes con arritmias supraventriculares, anginas e hipertensión. ¿Sí? Eh, También podemos decir que está indicado para la rápida conversión de taquicardia, como ya les mencioné, en la fibrilación de los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Eso ya lo expliqué. La administración, ¿cómo se administra verapamilo? Mediante infusión constante, las dosis es de 5 a 10 miligramos por hora y en los comprimidos tienen también una presentación de 120 miligramos, como también puede ser de 80 miligramos vía oral 3 veces al día y de manera inicialmente, ¿no? Incrementando. Correcto, está contraindicado en pacientes con flúter o fibrilación auricular, síndrome de seno enfermo, shock o estados hipotensores graves y choque cardiogénico.
¿correcto? El efecto adverso que produce el verapamilo son bloqueo auriculoventricular, infarto de miocardio, mareo, cefalea, convulsiones, puede haber elevación de las enzimas hepáticas, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar y estreñimiento, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de lo que es el lanatocido, ¿correcto? El lanatocido es un fármaco que es inotrópico positivo, ¿sí? Inhibe en la bomba, en la TPasa de la membrana de sodio y potasio dependiente. Potencian el tono vagal y disminuyen la velocidad de conducción del nodo sinusal y aurículo ventricular. ¿Correcto? También para el control de la taquicardia de reentrada, como ya le dije, nodal aurículo ventricular paroxística, ya que revierte la taquicardia de reentrada nodal paroxística a un ritmo sinusal normal. Su acción inotrópica positiva produce una mejora del gasto cardíaco y de los signos y síntomas de insuficiencia hemodinámica, tales como disnea, edema o puede haber una congestión, lo que es venosa, ¿correcto? Dentro de la contraindicación tenemos que no se pueden colocar en bloqueos auriculoventricular completo, en bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en paro sinusal, en bradicardia sinusal y son las circunstancias especiales, no debe usarse en presencia de efectos tóxicos debido a la administración previa de algún preparado digitalizado de la fibrilación ventricular. ¿Correcto? Es, también el anatocido es un tratamiento indicado más eficaz en la insuficiencia de bajo gasto, ¿no? Asociada a una función ventricular izquierda deprimida. Eh, También podemos decir que está en insuficiencia broncopulmonar, fístula, en infección, en pacientes con hipertiroidismo, situación inotrópica positiva, como ya lo dije, mejora el gasto cardíaco. ¿Sí? Uno de los efectos adversos del anatocido puede ser la pérdida del apetito, las náuseas, vómitos, desequilibrio eléctrico y pueden haber latidos cardíacos irregulares. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado con el anatocido porque también no no nos puede favorecer en un latido cardíaco regular, ni tampoco generar un desequilibrio eléctrico en el paciente. Digoxina. La digoxina, al igual que los otros fármacos que he mencionado, es un glucósido cardíaco activo, o sea, aumenta la fuerza y la velocidad de contracción del músculo cardíaco. ¿Sí? La adenosina tiene un resultado inotópico positivo, ¿es correcto? El efecto que en el corazón insuficiente, aquí como hacer un inotrópico positivo, ayuda a la mejora del gasto cardíaco. Facilita el vaciado ventricular y reduce la presión de llenado y baja la presión venosa y capilar. Disminuye el tamaño del órgano dilatado e inhibe la taquicardia refleja. ¿Sí? Su efecto inotrópico se atribuye a que inhibe a la actividad de los trifosfatos de adenosina activa. Correcto, ya puede estar en la ATPasa de sodio y potasio. Eh, Su farmacocinética, en general la digoxina es rápidamente absorbida en el tracto gastrointestinal después de una dosis oral. La biodisponibilidad completa es de un 70 a un 80% en lo que son tabletas. Vienen dos presentaciones, ahorita lo voy a hacer la mención, ¿correcto? Generalmente ocurre entre los 30 minutos a 2 horas en administración oral y su efecto máximo generalmente ocurre entre de 2 a 6 horas después de las dosis. La presentación de la digoxina viene en intravenosa, en tableta también. En la ampolla viene de 0.5 miligramos en 2 mililitros y la vía oral viene en 0.5 mililitros, ¿no? Indicado el paciente con insuficiencia cardíaca, taquicardia, taquiarritmias supraventriculares, fibrilación y flúter auricular. ¿Sí? La administración de la digoxina puede ir un bolo intravenoso lento, diluir la ampolla en 4 mililitros de suero fisiológico y administrar dentro de 2 a 5 minutos. Nunca se debe administrar la digoxina sin diluir, ¿correcto? No lo vayan a hacer porque ya sabemos que podemos causar lesiones. En perfusión intravenosa diluida también se puede presentar, ¿no? En 100 mililitros de suero fisiológico y pasar dentro de 10 a 20 minutos.
Este medicamento está contraindicado en el bloqueo cardíaco intermitente o bloqueo auricular o ventricular de segundo grado. Si hay antecedentes de Stokes-Adam, arritmias por intoxicación de digitalizados y arritmias supraventriculares asociadas con una vía accesoria auriculoventricular. Tampoco se puede colocar en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular. Efectos adversos que tiene este medicamento nos dice que puede generar anorexia, náuseas, vómitos, bradicardia sinusal, extrasístole, erupciones cutáneas, somnolencias, depresión, isquemia intestinal y cefalea. ¿Sí? Como ya vimos, la digoxina se diluye en suero fisiológico un 0,9%, también puede en 1-glucosado. Tipo de administración puede ser en bolo directo o en perfusión, ¿no? Intermitente. La velocidad del bolo puede pasar en mínimo 5 minutos y en perfusión puede ir de 10 a 20 minutos. Compatibilidad con medicamentos ya es la ranitidina y, ¿correcto? También interactúa con diuréticos y corticoides, ¿sí? Este tratamiento de digoxina no se puede combinar con, o no puede pasar simultáneamente con hidróxido de aluminio. Y ese medicamento también se puede ajustar la dosis en pacientes con tiroides o con enfermedad renal. Y hay que tener mucho cuidado con la digoxina si es que se va a colocar en una gestante, ya que este medicamento atraviesa la placenta. ¿Sí? Dentro de los cuidados de enfermería vamos a tener en los pacientes con arritmia cardíaca que estén tomando algún antirrítmico, vamos a tener dentro de ellos el patrón de percepción, mantenimiento de la salud, ¿no? Vamos a valorar la toma de medición, la ingesta de sustancias, valorar otras patologías de base que pueden estar relacionadas a las arritmias, como la hipertensión arterial, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, valorar signos y síntomas como palpitaciones, cansancio, sudoración, ahogo, etc. En pacientes con anticoagulados observamos si aparecen sangrados o hematomas, ¿correcto? En lo que es patrón nutricional metabólico vamos a valorar la ingesta de comida, suplementos, restricciones alimenticias, etc. Valorar si existe insuficiencia cardíaca y edemas generalizados. Valoremos el pulso, el ritmo, el llenado y la tensión arterial. Valorar la ventilación, observación si es disneica, su frecuencia, profundidad en pacientes portadores de marcapasos definitivo, ¿no? Examinaremos la zona del implante en busca de cúbitos o eritemas. También tenemos el patrón de la eliminación. Vamos a valorar si la arritmia les permite llevar una vida activa. El reposo puede favorecer la aparición de estreñimiento y las arritmias que causen bajo gasto cardíaco causarán una oliguria. ¿Sí? El patrón de reposo de sueño, vamos a ver que algunos fármacos ocasionan insomnio. Ojo que lo acabo de decir que la digoxina causa insomnio, ¿no? Como ejemplo, los betabloqueantes de clase 2 generan un poco de insomnio. En pacientes ingresados se verá alterado por ruidos, luces u horarios en la que vamos a administrar los medicamentos, ¿correcto? El patrón cognitivo perceptivo, vamos a evaluar que los pacientes tienen que expresarnos sus dudas y su falta de información sobre su enfermedad y su tratamiento. Este tipo de enfermedades ya sabemos que son complejas para el paciente y para la familia. Si el origen es hidroeléctrico, ya tenemos que evaluar el calcio, el potasio y el magnesio. Y el paciente puede referir síntomas como parestesias, calambres, alteraciones musculares, etc. Y en arritmias rápidas, el paciente puede llegar a referir dolor de tipo anginoso, ¿no? Eso sería todo con mi exposición de antirrítmicos. Les agradezco por la atención prestada en mi exposición. Gracias.